Yo vengo desde Guatemala y venía con la idea de poner un negocio en Estados Unidos. Primero pensé en la ciudad de Oklahoma, pero luego conocí Norman y fue cuando decidí venir a hacerlo aquí. El Rincón Chapín, a los guatemaltecos nos dicen Chapines como sobrenombre. Y el Rincón porque mi mamá viene de un lugar, de un pueblito que se llama El Rincón. Entonces por eso le pusimos El Rincón Chapín. Creo que mi fuerte y de lo que yo quiero hacer énfasis aquí es de vender la pupusa, que es una especie de gordita mexicana o de taco, pero hecha de diferente manera. Bueno, la pupusa principalmente, el origen de la pupusa es de un lugar de Guatemala que se llama Quiché, pero las personas, los indígenas de ahí de Quiché, emigraron a un lugar de El Salvador que se llama Ahuachapán. En ese lugar de El Salvador, llamado Ahuachapán, ellos se asentaron y como era un lugar, México y Centroamérica y Sudamérica, su principal alimento es el maíz. Entonces ellos empezaron a formar la pupusa de harina de maíz, mezclándola con otras cosas como pollo, queso, carne, loroco, que son plantas. Entonces eso es lo que estamos tratando nosotros. Guatemala está dividido en norte, sur, este, oeste. La parte que es como del suroccidente, es la gente que más come picante porque es un lugar frío, todo el tiempo es frío. La gente usa el picante para tener calor. Mi familia allá se dedica, tiene una cadena de hoteles y yo me dedico a administrarlos, pero en la ciudad que vivo, por azares, la delincuencia es muy fuerte y nos hizo tener que cerrar algunos hoteles no sé si saben que es una extorsión, cuando piden dinero a cambio de no quitarle la vida a las personas. Tuvimos que salir de ahí por eso. Ahorita me faltan mis dos papás y mis dos hermanos pequeños, pero ya ellos pueden venir aquí, tienen una visa para venir aquí, pero ahorita estamos arreglando los papeles para que vengan legalmente a quedarse. Y mi hermano que está aplicando para una beca en OU, pero bueno, mi mamá y yo tratamos siempre de conocer los países de Centroamérica y México y comprar cosas como souvenirs para traer y demostrar la cultura y cómo son las confecciones de nuestros países. Los traigo de Guatemala, vienen de un lugar que se llama Panajachel, de México, de Veracruz, de El Salvador los traigo de Ahuachapán y del Distrito Federal en México, que ahora es Ciudad de México. De esos 4 lugares es de donde los traigo. Mi mamá se encarga cada vez que ella viene una vez por mes a ayudarme y entonces ella pasa a comprar. Cuando viene, toma el avión en Guatemala y se queda unos días en Veracruz, o si no se queda unos días en México. En cada viaje va cambiando. Ahorita mi mamá va a pasar a Chihuahua y es un lugar de Monterrey, se me olvidó, no sé, pero usan unos trajes muy frondosos, muy bonitos, muy alegres. Esto es Guatemala y eso de allá es México. Okay. Si ustedes no conocen la comunidad latina, la mayoría es salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos están un poquito más abajo.